Ok. Lo que vamos a hacer hoy día, entonces, vamos a discutir cuáles son los efectos que tiene sobre nuestro modelo de estimación utilizando mínimos cuadrados lunarios cuando ocurren dos tipos de problemas que típicamente ocurren en la práctica. El primero de estos problemas, el de omitir una variable relevante o omitir un conjunto de variables relevantes, y la otra, el de incluir variables irrelevantes. Vamos a ver qué efectos tiene esto y qué tipo de implicancias y consecuencias tiene para cómo debiésemos interpretar nuestros modelos. Entonces, lo que voy a hacer, voy a partir simplemente asumiendo, en el caso en que estamos omitiendo variable o variables relevantes, es que el modelo correcto va a ser el modelo 1, entre comillas, digamos, este modelo de acá, y el modelo, como ustedes ven, el modelo correcto debiese incluir, además del conjunto de regresores x1, el conjunto de regresores x sub 2. Y el conjunto de regresores x sub 2 tiene un vector de parámetros beta sub 2 asociado a cómo y responde a x sub 2. Lo que ocurre es que por distintas razones nosotros estimamos un modelo en el cual omitimos variables relevantes, omitimos el conjunto de variables x sub 2. Y esto puede ocurrir simplemente por descuido o puede ocurrir porque no tengamos, no observamos las variables x sub 2 o no conozcamos que y también depende de x sub 2, o sea, puede ser por ignorancia, puede ser por no contar con la información o puede ser por distintos tipos de motivos. Lo que vamos a hacer es discutir qué efectos tiene el haber omitido este conjunto de variables relevantes. Entonces, lo que va a ocurrir es que nosotros vivimos en el mundo en que creemos que el modelo correcto, entre comillas, es el modelo 2, este que está abajo, pero el modelo correcto debiese incluir a su vez x sub 2. Entonces, lo que nosotros hacemos es que nosotros incorporamos solamente x sub 1, regresionamos y contra x sub 1, obtenemos el estimador de beta sub 1, que sería este de acá, que es el estimador OLS de la regresión del modelo incorrecto. Y lo que ocurre obviamente es que el verdadero Y, cuando estamos tratando de ver cuáles son las implicancias de haber estimado el modelo incorrecto, el verdadero Y no solamente depende de x sub 1, sino también depende de x sub 2. Entonces, lo que debiésemos hacer, tal como ocurrió en lo que les pedí en el control, es que incorporamos en lugar de Y el verdadero proceso de los datos que incorpora no solo x1, sino también x2. Cuando hagan eso, entonces, revisen en la casa con calma, van a ver que al incorporar en lugar de Y, x1 beta 1 más x2 beta 2 más u, lo que van a encontrar son estos tres términos de acá. ¿Ok? Y al encontrar estos tres términos de acá, si sacamos el valor esperado de beta 1, el beta 1 gorro, condicional en x, por ejemplo en x1 o x2, o condicional en las x, o simplemente asumiendo que las x son no estocásticas, entonces lo que va a ocurrir es que el valor esperado del beta 1 gorro va a ser el verdadero beta 1, que es esta parte de acá. Esta parte de acá, el tercer término de acá, si es que seguimos con el supuesto que teníamos al principio, el supuesto que los u's no estaban correlacionados con los x, tanto x1 como x2, entonces lo que va a ocurrir es que el tercer término se va a ir a 0, pero lo que va a ocurrir es que nos va a quedar el segundo término y este segundo término no se va a ir. ¿Ok? Y este segundo término, si lo analizamos entonces, lo que tenemos es que el segundo término depende del beta sub 2 y depende a su vez de este componente de acá, que estoy llamando acá z. ¿Ok? Este componente acá que lo llamamos z. Y si ustedes miran un minuto qué es este z es lo siguiente. Quiero que piensen un minuto en como si cada uno de las x sub 2, cada uno de los regresores que debiesen estar en el modelo y que hemos omitido, fuesen tomados como, entre comillas, variables dependientes. Entonces, lo que tenemos acá, si lo miran un minutito, en lugar de x1, imagínense un segundo a x, y en lugar de x2, imagínense, entre comillas, a y. Entonces, lo que tenemos acá es x transpuesta x inversa, x transpuesta y. Y eso, obviamente, simplemente que es el estimador del beta gorro, entre comillas, el beta gorro, entre comillas, de una regresión de x2 en x1, es decir, regresionar x2 con variable dependiente y x1 con variables independientes. Serían como las pendientes, entre comillas, de la relación que existe entre x1 y x2. Y por lo tanto, entonces, esto es lo interesante de esta historia, es que el estimador de beta, el beta 1 gorro, que resulta de omitir la variable relevante x2, o el conjunto de variables relevantes x2, va a ser un estimador en general sesgado e inconsistente del verdadero beta, que es el beta 1, ¿no es cierto? Y la dirección de inconsistencia o la dirección de sesgo va a depender de estos dos valores que tengo acá. Por un lado va a depender del beta 2 y por el otro lado va a depender de esta parte de acá. Y por lo tanto, entonces, si es que pensamos un minuto lo que está ocurriendo acá, si es que beta 2, entonces, ¿cuáles serían las dos maneras, entre comillas, en las cuales nuestro estimador sería insesgado o inconsistente o consistente? La primera de esas maneras sería simplemente hacer que beta 2 sea 0.
Y si beta 2 es 0, obviamente todo este segundo término se va a hacer igual a 0, y el valor estimado del beta 1 gorro, o perdón, la esperanza del beta 1 gorro, va a ser el verdadero beta 1. Pero obviamente hacer que beta 2 sea 0 es lo mismo que decir que los x2 no pertenecen al modelo, y es lo mismo que decir que el modelo correcto es simplemente el modelo en que incorporamos solamente a x1. Por lo tanto, obviamente, si el modelo correcto debiese incorporar x2, quiere decir que alguno de estos beta 2 no va a ser 0, y por lo tanto, por este lado de acá, va a existir inconsistencia. ¿Ok? Pero hay otra manera en la cual el estimador de beta, el beta 1 gorro, podría ser insesgado y también podría ser consistente. ¿Cuál sería la manera en que el estimador de beta podría ser insesgado y o consistente? Sería si es que este z, esta parte de acá, sea igual a 0. Si es que estos z son iguales a 0, entonces lo que va a ocurrir es que todo el segundo término se va a hacer igual a 0. ¿Pero qué implicaría que los z sean iguales a 0? Quiero que piensen un minuto en el mismo truco que hemos hecho antes. Dividan entre t por este lado, y como aquí tiene una inversa, tienen que dividir por este t también para que no cambie nada la expresión de acá. El término de acá va a ser un estimador de los segundos momentos no centrados de x1, ¿sí? Cuando dividamos esto por t. Y obviamente esto va a ser invertible porque necesitamos invertibilidad, el rango completo de x1 para poder obtener el estimador de beta 1. Pero x1 transpuesta x2 dividido t va a ser una aproximación a la covarianza que hay entre x1 y x2. Y por lo tanto, una segunda manera en la que, aunque nosotros omitamos variables relevantes, nuestro estimador de las variables que hemos incluido sea insesgado y o consistente, es que x1 y x2 no estén correlacionados, o x1 y x2 sean ortogonales. Si x1 y x2 son ortogonales y por lo tanto los zetas tienden a 0, entonces lo que va a ocurrir es que esta parte de acá va a irse a 0 y por lo tanto el estimador de beta va a ser un estimador insesgado. Lo que quiere decir esto es que si es que nosotros supiésemos, o aunque no supiésemos, tenemos la suerte de que las variables que hemos omitido son todas ortogonales o no están correlacionadas con las variables que hemos incluido, el omitir las variables que hemos omitido no va a afectar en términos de insesgamiento y consistencia del estimador del vector de parámetros. Quiero que por un minuto ahora asumamos que, por ejemplo, x1 y x2 son escalares, entre comillas. Y si x1 y x2 son escalares, y hemos incluido una constante además, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener lo mismo que tenemos acá, la esperanza del beta 1 gorro va a ser el beta, más esta parte de acá. Y esta parte de acá la podemos expresar como el numerador, como la covarianza entre x1 y x2, y el denominador como la varianza de x1. Creo que les estaba diciendo hace un minuto. Entonces, si tuviésemos un regresor, eso es más o menos a lo que va a converger este valor esperado que tenemos ahí. Y por lo tanto, lo mismo que hemos dicho antes, entonces, si x1 y x2 tienen covarianza 0, entonces el estimador de beta 1 va a ser insesgado, pese a que estamos trabajando con un modelo mal especificado en el que estamos excluyendo variables relevantes. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, en el caso en que tenemos un solo regresor, es relativamente fácil saber la dirección del sesgo, si estamos sub- o sobreestimando el verdadero valor del vector de parámetros. En este ejemplo, si por ejemplo tuviésemos que sabemos que el beta 2 es con alta probabilidad positivo, por ejemplo, y la covarianza entre x1 y x2 también es positiva, entonces quiere decir que todo este término de acá va a ser positivo. Entonces, el signo de la covarianza entre x1 y x2 por beta 2 va a ser lo que va a determinar si es que el estimador está sub- o sobreestimando. En este ejemplo, si es que la covarianza entre x1 y x2 por el beta 2 es positivo, o sea, si todo este término es positivo, entonces quiere decir que el valor esperado del beta 1 gorro va a ser mayor que el verdadero beta 1. Y por lo tanto, el estimador de beta 1 gorro va a tender a sobreestimar al verdadero beta 1. ¿Ok? Déjenme tratar de ver si es que puedo presentarles un ejemplo de esto. Y este ejemplo es un ejemplo muy popular, o se hizo muy popular en su momento. No sé, he dejado de compartir. ¿He dejado de compartir, muchachos? ¿Alguien me dice? Sí, ok. Entonces ahora vamos a tratar de compartir. ¿Están viendo ahora ojalá una nota de apuntes? Sí, bien, maravilla, perfecto. Ya, como verán, he mejorado mi software o la aplicación para poder escribir. Y además tengo un mejor lápiz, o sea que esperemos que nos funcione esto. Entonces recuerden que el valor esperado de beta 1 gorro era el verdadero beta 1 más
la covarianza entre x1 y x2, si es que estamos con un solo regresor, dividido la varianza de x1 por beta 2, ¿no es cierto? Y hemos dicho que si esto, por ejemplo, es positivo, entonces vamos a tener una sobreestimación del verdadero beta 1. Entonces vamos a decir que el beta 1 es mayor. Déjenme mostrarles un ejemplo muy popular en su momento de sesgo de sobreestimación. Supongan que, por alguna razón que desconozco, ustedes siguen anclados en esta historia, en esta quimera que es la ISLM, y entonces supongan que alguien les ha dicho que el consumo depende de, como les dijeron en su momento, del ingreso disponible, ¿no es cierto? Probablemente en su primer curso de macro. Si recuerdan entonces, cuando ustedes hacían esto, ¿no es cierto? Tenían el modelo IS convencional, ustedes, por ejemplo, llegaban a la conclusión que el multiplicador del gasto, ¿no es cierto? Esa reliquia, era esta expresión de acá, ¿se acuerdan? Donde este C' era simplemente la propensión marginal a consumir, que nos habían dicho. Esta marginal es un poco curiosa porque la función consumo tenía que ser lineal, etc. Yo espero que si es que los valientes quieren tomar este lectivo conmigo en macro 4, o el curso lectivo que da el próximo semestre, que se llama tópicos en macroeconometría, o no sé cómo se llamará, vamos a discutir, o vamos a revisar un poquito más con calma este tipo de modelos y este tipo de econometría. ¿Ok? Pero déjenme por un minuto volver a esto. Entonces, recuerden que esta es la teoría que tenía. Lo que nos dice Milton Friedman es que en realidad la función consumo, si algo, no debiese depender del ingreso disponible, sino debiese depender del ingreso permanente, ¿no es cierto? Si los agentes suavizan su trayectoria de consumo, entonces debiese ocurrir que el ingreso no debiese depender de un componente irregular, sino más bien debiese depender del componente regular. Esperen un segundito. ¿Ok? Entonces, si es que este fuese el caso, entonces lo que ha ocurrido en nuestro modelo, cuando hemos estimado la función consumo y la hemos hecho depender del ingreso disponible, lo que ha ocurrido es que hemos omitido la variable relevante. La variable relevante es el ingreso permanente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debiese ocurrir en este ejemplo? En este ejemplo, entonces, la variable x2, que es la variable relevante omitida, debería ser ingreso permanente, y la variable x1 debería ser la variable incluida, que debería ser ingreso disponible o ingreso transitorio, ¿no es cierto? Y entonces lo que va a ocurrir es que, obviamente, el ingreso transitorio va a ser una función del ingreso permanente más algo, ¿no es cierto? Y ese algo van a ser shocks que a veces son positivos, a veces son shocks negativos. Lo que tenemos es que nosotros tenemos un ingreso permanente y a veces nos salen shocks favorables, a veces shocks desfavorables. Los agentes tratamos de suavizar consumo y no nos movemos con los shocks transitorios, sino nos movemos con los shocks permanentes si es que podemos suavizar consumo. Entonces, cuando estamos ganando más de lo que nuestro ingreso permanente nos dice, lo que hacemos es ahorramos, ¿no es cierto? Y cuando estamos ganando menos, desahorramos para mantener nuestra trayectoria de consumo relativamente estable. Entonces, pensando en ese ejemplo, X1 sería ingreso disponible, X2 sería ingreso permanente, y por lo tanto, la covarianza entre X1 y X2 debería ser positiva. ¿Está de acuerdo? En este ejemplo. Y beta 2, que debería ser el efecto del ingreso permanente sobre el consumo, obviamente debería ser positivo, porque el ingreso permanente debe ser una función, o el consumo debe ser una función creciente del ingreso permanente. ¿Qué quiere decir eso entonces? Quiere decir que nuestro estimador de la propensión marginal a consumir, si es que omitimos el ingreso permanente, debiese estar sobreestimando, o sea que el estimador de la propensión marginal a consumir, digamos, que estamos estimando, está sobreestimando a la propensión marginal correcta. Y si están sobreestimando, eso quiere decir entonces que nosotros estamos a su vez sobreestimando el multiplicador. Estamos asumiendo que la política fiscal va a ser bastante más poderosa, entre comillas, de lo que en realidad es, porque estamos sobreestimando, a veces en una magnitud gigantesca, el efecto que podría tener el gasto gobierno sobre el producto. Este ejemplo es el ejemplo más popular y más simple que conozco de diferencias entre ingresos, entre efectos de tener omisión de variables relevantes. ¿Ok? Bien. Volvamos entonces a lo que decíamos. Entonces, como decíamos, lo que ocurre es que si es que omitimos una variable relevante, lo que va a ocurrir es que las penas del infierno nos caen, entre comillas, porque el estimador que obtenemos para las variables que hemos incluido va a ser un estimador que en general va a ser sesgado e inconsistente.
¿Cuándo no va a ser sesgado? Cuando o el modelo sea correcto, es decir, cuando el beta 2 es 0, o cuando x1 y x2 son ortogonales, cosa que claramente es bastante poco probable, por lo menos en economía. Bien, déjeme tratar entonces de ir un poco más allá. ¿Qué otro problema podríamos tener, además del problema de sesgo? Déjeme ir un minuto a discutir qué implicancias tiene esto para inferencia. Pensemos un minuto en esta historia. ¿Cuál debería ser la matriz, o cuál es el estimador o la matriz de varianza y covarianzas que nosotros utilizásemos si es que utilizamos el modelo incorrecto? Si utilizamos el modelo incorrecto, nosotros asumimos que Y solo depende de X1 y por lo tanto, incorrectamente, y esto es muy importante, incorrectamente asumimos que la matriz de varianza y covarianzas del beta 1 es sigma cuadrado X1 transpuesta X1 inversa. Esto es incorrecto, ¿por qué? Porque el modelo correcto debiese a su vez incluir a X2. Como hemos visto en el control de lectura que ustedes han dado, lo que ustedes deberían hacer si es que ustedes estiman, por ejemplo, solamente el beta 1, pero del modelo correcto, es lo mismo que, es lo mismo que estimar un subconjunto del vector de parámetros, utilizando ya sea el Fitch, Vogt y Lovell, o utilizando el algoritmo que hemos discutido antes, ustedes podrían obtener cuál debiese ser el estimador de beta 1 si es que yo incluyese el X2. Y como hemos visto en el control de lectura, la matriz de varianza y covarianzas del beta 1, que debería ser estimado con el modelo correcto, debiese adoptar esta forma de acá. Esto ya lo hemos demostrado y es lo que justamente valía 50 puntos, creo, en el control 1. Entonces, esta debiese ser la matriz de varianza y covarianzas del estimador de beta 1 con el modelo correcto. Nosotros, incorrectamente, estamos creyendo que esta es la matriz de varianza y covarianza. ¿Me sigue? Bien, lo que voy a hacer ahora es simplemente decir, bueno, ok, estamos trabajando con el modelo incorrecto. De todos modos, trabajando con el modelo incorrecto, ¿qué tal si comparamos esta matriz de varianza y covarianzas con esta matriz de varianza y covarianzas? Y tratemos de ver cuál de estas matrices de covarianzas es, entre comillas, más eficiente, cuál es más chica en sentido matricial. Entonces, lo que voy a hacer es un viejo truco, y el viejo truco va a ser simplemente, en lugar de comparar esta matriz con esta matriz, en lugar de comparar estas matrices, voy a comparar la inversa de esta matriz con la inversa de esta matriz, ¿ok? Voy a comparar inversas. Entonces, como ven acá, voy a comparar la inversa de la matriz en el modelo incorrecto, en el que estoy omitiendo las variables x2, y acá la inversa de la matriz en el módulo correcto en el que incluyo también las x2, ¿ok? Y si es que ustedes restan la inversa de estas dos, convenientemente sabemos que m2, esta expresión de acá, es identidad menos p sub 2, y por lo tanto, entonces, cuando ustedes resten, hagan la casa con calma, cuando resten la inversa de esto con la inversa de esto, les va a quedar simplemente x1 transpuesta p sub 2, x1. Y obviamente, como P sub 2 es una matriz que es positiva definida, toda esta expresión de acá va a ser positiva definida. Y como toda esta expresión de acá es positiva definida, quiere decir que esta parte de acá va a ser mayor en sentido matricial que esta parte de acá. ¿Qué querría decir esto? Que como estamos comparando inversas con inversas, debería querer decir que el signo de desigualdad debería ser al revés cuando yo comparo las matrices de varianza y covarianzas. Entonces, debería querer decir que esta matriz de varianza y covarianzas menos esta matriz de varianza y covarianzas debiese entregarme una matriz positiva definida y por lo tanto lo que debiese decirme es que esta matriz de varianza y covarianzas debiese ser más eficiente, entre comillas, que esta otra. No sé si me están siguiendo. Obviamente, acá estoy siendo muy laxo en el lenguaje. ¿Por qué? Porque esta no puede ser la matriz de varianza y covarianza del beta 1. ¿Por qué no puede ser la matriz de varianza y covarianza del beta 1? Porque ya hemos demostrado que el estimador de beta 1 es un estimador que va a ser sesgado. Y por lo tanto, la diferencia entre esto y esto, no esta parte de acá, que es con la que hemos dicho que íbamos a calcular la matriz de varianza y covarianzas, no es la correcta porque debe sustituir toda esta parte de acá. Y por lo tanto, obviamente, no es correcto lo que estoy haciendo. Pero sígame el juego por un minuto, porque nos va a servir para cuando veamos el efecto que tiene incluir variables irrelevantes. Entonces, lo que estoy diciendo es que si yo, por alguna razón, comparase esta matriz con esta matriz, ¿sí? Esta matriz de acá, la segunda, es mayor que esta. Y por lo tanto, en principio, debiese ocurrir que el estimador, entre comillas, del modelo mal especificado, en el que excluyo las x2, me está entregando estimadores más eficientes, entre comillas, que el estimador del modelo correcto. Eso obviamente no es cierto, por lo que hemos dicho hace un minuto. No puedo
tomar esta expresión de acá como si fuese la matriz de varianza y covarianzas de beta 1, gorro, por una parte, ¿sí? Y por otra parte, como vamos a ver en un minuto más, a su vez tenemos un pequeño problema porque vean que acá estoy asumiendo que el sigma cuadrado es conocido, acá y acá. Pero obviamente el sigma cuadrado no es conocido. El sigma cuadrado tiene que ser estimado. Y cuando tratamos de estimar el sigma cuadrado, ya sea tomando el estimador olita o el estimador gorro, lo que hacemos es tomamos la suma de cuadrados de los residuos y los dividimos entre los grados de libertad, el t menos k sub 1 en este caso, por ejemplo, podría ser el t menos k o el t simplemente si tomamos el estimador gorro. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá es que obviamente el U gorro que estamos tomando es el U gorro del modelo mal especificado. Es el modelo en el que solamente incluimos a las X1 y no incluimos a los X2. Y por lo tanto, el valor esperado de lo que tenemos en el numerador va a tomar en cuenta todo este segundo término que tenemos acá, aún a pesar de que los U's no estén correlacionados ni con X1 ni con X2. Entonces, vean con calma en su casa que efectivamente esto es lo que ocurre. Entonces, lo que va a ocurrir es que el estimador de la varianza, que antes, si es que el modelo correcto no incluyese X2, si no incluyese X2 y por lo tanto este segundo término desapareciese, cuando dividamos esto por t menos k sub 1, como aparece acá, como aparece este término de acá, sabemos que el estimador va a ser un estimador insesgado. Lo que ocurre ahora es que lamentablemente, como X2 debiese estar en el modelo y por lo tanto los beta 2 no son cero, cuando dividamos por t menos k, lo que va a ocurrir es que este término de acá no va a converger a sigma cuadrado. ¿Sí? Cuando dividamos entre t menos k sub 1, nos va a quedar todo este término de acá. Y otra vez, cuando x1 y x2 estén correlacionados, lo que va a ocurrir es que este término de acá va a ser más distinto de cero, o más alejado de cero. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir en ese caso es que, más bien, otra vez lo que va a ocurrir, como ven, es que el estimador de la varianza va a estar sesgado hacia arriba otra vez. ¿Sí? Va a estar sesgado hacia arriba. Y por lo tanto, el estimador de la varianza que obtengamos con el modelo mal especificado va a estar sobreestimando la varianza de los errores. Y eso tiene absoluto sentido porque obviamente estamos permitiendo que toda la variabilidad de Y se deba solamente a X1 y a U. Pero en realidad la variabilidad de Y se debe a X1, a U, pero también a la variabilidad de X2. Y por lo tanto, como no estamos observando X2, estamos atribuyendo la parte de variabilidad que debería atribuirse a X2 a variabilidad solamente de U. Y por lo tanto, al omitir nuestra variable relevante, lo que va a ocurrir es que las penas del infierno nos van a caer. El estimador de beta 1 va a ser sesgado e inconsistente, el estimador de la varianza va a ser sesgado e inconsistente. Y por lo tanto, no vamos a poder obtener estimadores consistentes de la matriz de varianza y covarianzas de beta 1 para poder hacer inferencia correcta. Entonces, esto que parecía ser un resultado bonito, la expresión 4, en realidad es un gran problema porque nunca vamos a obtener un estimador insesgado y consistente de sigma cuadrado. ¿Ok? Entonces, aunque en principio el estimador de beta 1 pudiese estimarse más precisamente omitiendo las variables x2, esto no va a ser posible porque nosotros no vamos a poder obtener un estimador consistente de la varianza. Solamente en los casos en los cuales nuestro x1 y x2 van tendiendo a ser ortogonales, no están correlacionados, los regresores omitidos no están correlacionados con los regresores incluidos, entonces en esos casos el estimador de beta 1 va a tender a aproximarse al estimador, va a tender a ser insesgado y va a tender a hacer un estimador, y vamos a poder obtener un estimador consistente de beta, ¿ok? Pero obviamente en la vida real, entonces, lo que estamos diciendo es que esto que parecía es un consuelo de tonto, ¿no es cierto? En realidad no es un consuelo razonable porque sabemos que no vamos a poder obtener un estimador consistente de sigma cuadrado, no vamos a poder hacer inferencia correcta y a su vez vamos a perder consistencia. Vamos a estar incorrectamente atribuyéndole características a X1 o que efectos de X1 sobre X2 que en realidad no existen. Déjenme presentarles otro ejemplo de lo mismo. Sería el ejemplo en el que, por ejemplo, ustedes estiman una ecuación de Mincer, en el que hacen que el ingreso dependa, por ejemplo, de la escolaridad, pero saben que el ingreso también debe depender de la habilidad, de las ganas, de la motivación, de, no sé, de cuán aperrados son, o lo que fuera que le llaman a esta cosa, y ustedes no observan cuán aperrada está la persona. Pero obviamente una cosa que debiesen esperar es que la habilidad, el esfuerzo, la responsabilidad, etcétera, debiesen también estar correlacionados con la educación. Una persona más responsable, más habilidosa, etcétera, en principio debiese haberse educado más, demás.
como no observan esta variable habilidad, responsabilidad, etcétera, estiman el modelo solamente incluyendo educación, lo que va a ocurrir es que ustedes van a sobreestimar el efecto de la educación. Van a pensar que la educación es más rentable de lo que en realidad es, porque la gente que estudia X años por algo más. Ese algo más está correlacionado con educación, entonces yo incorrectamente estoy atribuyendo más efecto a la educación de la que debiese atribuir, si es que pudiese controlar por estas otras variables. Entonces, es un problema muy importante el omitir una variable relevante, y obviamente las soluciones para eso es, obviamente, en el primer caso es no omitirla, que sería la solución trivial, que es encontrar X2 e incluirla, y en los casos en los que no puedo hacer eso, pero sé que estoy omitiendo variables relevantes que son no observables, o estoy midiendo como error una variable relevante, entonces tengo que tratar de encontrar otros métodos para poder hacerlo. Porque vean que una implicancia adicional que va a tener esto es que justamente omitir una variable relevante va a ser un primo hermano de medir con error, entre comillas, X1. ¿Por qué? Lo que ocurre es que cuando nosotros omitimos una variable relevante, ¿sí? Cuando omitimos una variable relevante, y X1 está correlacionado con X2, y al omitir una variable relevante, lo que va a ocurrir es que implícitamente el X1 va a estar correlacionado con el U en el modelo incorrecto, en el modelo que estamos estimando. Y por lo tanto, como sabemos, cuando el X1 está correlacionado con el U, el estimador va a ser inconsistente. Entonces, por lo tanto, esto es un caso similar, entre comillas, al que ya hemos visto antes con el de medir un regresor con error. ¿Ok? Bien. Pasemos entonces ahora a el siguiente problema, entre comillas. Y el siguiente problema es el problema inverso. Es el problema en el que ahora nosotros estamos estimando un modelo en el que solamente incluimos X1, perdón, el modelo correcto solamente debiese incluir X1, un conjunto de regresores X1, pero nosotros incluimos, además de X1, otras variables. Y esto podría ser porque tenemos tanto temor a meter variables, o omitir variables relevantes, y no sabemos si las X2 pertenecen o no pertenecen al modelo, y por lo tanto, para asegurarnos de que no cometemos el error de omitir una variable relevante, porque sabemos que las penas del infierno nos caerían en ese caso, entonces nosotros ahora incluimos innecesariamente, pero sin saber obviamente, incluimos a X2. ¿Okay? Entonces estamos incluyendo un conjunto de regresores que en principio no pertenecen al modelo. La pregunta entonces ahora es ¿qué efecto tiene para nuestro estimador de beta 1, que es lo que nos interesa, el estimador de beta 1, que es el efecto que X1 tiene sobre X2. Y ahora entonces, como recordamos del control que tomamos hace la última clase, el modelo correcto, perdón, el modelo estimado, incluye X1 e incluye X2. Y lo que nos interesa saber es cuál es el efecto que tiene el haber incluido X2 sobre el estimador de beta, 1. Y sabemos, por FWL o por lo que hemos discutido antes, cómo estimar un subconjunto de variables relevantes o de variables del beta. Por eso es que me gusta tanto esta aplicación del Fritsch-Boggy-Lovell, porque la utilizamos mucho y con mucha frecuencia. Lo hemos utilizado en omisión de variables relevantes y ahora lo estamos utilizando en inclusión de variables irrelevantes, para que vean que no es algo que lo hemos hecho solamente por deporte. Y el control 1 el resultado del control 1 es un resultado muy importante porque nos ha servido para poder derivar esto que estamos viendo ahora. ¿Ok? Entonces, este sería el estimador de beta 1 cuando incluimos X2 además. Entonces, lo que estamos viendo es simplemente cuál es el efecto que tiene el incluir X2 además. Y como sabemos, este es el estimador del beta 1 que debería ser resultar. Para aquellos que todavía tienen una duda de esto, revisen nuevamente el tópico relevante en el apunte 1 y revisen nuevamente el control de lectura que vimos en la clase anterior. ¿Okay? ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo que hemos hecho antes. Lo que hemos hecho antes es que ahora sustituimos en lugar de Y el verdadero proceso que genera Y. Y el proceso que genera Y no es el modelo estimado, que incorrectamente incluye X2, sino es el modelo correcto que omite X2. El modelo verdadero, el proceso que genera Y, no incluye X2. Por lo que es lo mismo, todos los beta 2 son 0. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir en ese caso entonces? Si es que ustedes hacen eso, en lugar de Y colocan X1 beta 1 más U, lo que va a ocurrir es que, véanlo en la casa con calma, lo que va a ocurrir es que vamos a obtener esta parte de acá. Y obviamente lo que ocurre acá es que si sacamos la esperanza del beta 1, condicional en X1, condicional en X2, lo que va a ocurrir es que si los U's
son ortogonales a x1 y son ortogonales a los x2, entonces lo que va a ocurrir es que toda esta parte de acá va a irse a 0. Y como toda esta parte de acá se va a ir a 0, entonces el estimador de beta, el beta 1 gorro, va a ser un estimador insesgado y va a ser un estimador consistente. ¿Qué va a ocurrir? Que el estimador de beta, el beta 1 gorro, la esperanza del beta 1 gorro va a ser el verdadero beta 1, y la esperanza del beta 2 gorro, o sea, el estimador del beta gorro que voy a tener acá, va a tener esperanza igual al verdadero beta 2. Pero el verdadero beta 2 es 0, porque el modelo correcto es aquel en el que los x2 no pertenecen al modelo, y por lo tanto, todos los beta 2 son 0. Y por lo tanto, cuando estime el modelo incorrecto, el modelo en el que incluyo ruido, entre comillas, cosa irrelevante, lo que va a ocurrir es que el estimador de beta 1 va a ser insesgado y consistente, y el estimador de beta 2 también va a ser insesgado y consistente, y va a converger al verdadero valor de beta 2, que es en este caso 0, porque x2 no pertenece al modelo. ¿Sí? Pregunta entonces, ¿y qué va a ocurrir acá? El estimador, el sigma cuadrado de bolita, demuestra en la casa con calma, el sigma cuadrado de bolita va a ser también un estimador insesgado. Y el estimador de sigma cuadrado de bolita va a ser también un estimador consistente de la varianza. Por lo tanto, entonces, parecería ser que esto es casi un free lunch. Y obviamente, una cosa que hemos aprendido seguramente en nuestro primer curso de economía es que los free lunch no existen en general, ¿no es cierto? Y obviamente este va a ser el caso acá también. Lo que estamos diciendo entonces es que cuando incluimos variables irrelevantes, no nos castigan en sesgo, nuestro estimador va a ser insesgado, no nos castigan en consistencia, nuestro estimador va a ser consistente, el estimador de la varianza también va a ser insesgado y también va a ser consistente. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, ustedes dirían, bueno, dado que no hay ningún costo acá, bueno, hagamos todo incluyamos, aunque sea el precio de los paraguas de Singapur, porque aunque no pertenezca al modelo, no nos cuesta en términos de insesgamiento y de consistencia. Pero obviamente nos va a costar. ¿En qué nos va a costar? En precisión. Y esto se debe justamente a lo que hemos visto antes. Como hemos demostrado en nuestra parte del curso, perdón, como hemos demostrado en el control de lectura 1, la varianza del beta 1 gorro, ¿sí? La varianza del beta 1 gorro, estimada con el modelo en el que incluimos x2, va a adoptar esta forma. ¿Sí? Este sería la varianza del beta 1 gorro, y por lo tanto, si es que nosotros, por ejemplo, obtenemos acá, reemplazamos el estimador insesgado de la varianza del sigma cuadrado, ya sea por el bolita, o el estimador consistente, pero sesgado por el gorro, este estimador va a ser de todos modos un estimador consistente de la varianza del beta 1 gorro. ¿Ok? Esta expresión de acá. Pero, si estimásemos el modelo correcto, entonces el modelo correcto va a ser, cuando le ponemos una estrellita acá, cuando estimamos el modelo correcto, en el modelo correcto no debiese estar x2. Y como no debiese estar x2, el estimador, la matriz de varianza y covarianza debiese ser esta expresión de acá, en la que no está x2. Y ya hemos demostrado, en la expresión 4 de acá, que si comparamos este término de acá, lo comparamos con este de acá, con el segundo, el primer término es menor que el otro en términos de matrices, y por lo tanto, lo que va a ocurrir ahora sí es que vamos a tener el problema de que estamos haciendo el overfit, va a tener un costo que puede ser importante en términos de precisión. O sea que no estamos haciendo inferencia incorrecta, no sé si me están siguiendo. Estamos incluyendo x2, no debiésemos incluir x2, nuestro estimador va a ser insesgado, va a ser consistente, el estimador de la varianza va a ser insesgado, va a ser consistente, el estimador de esta varianza acá va a ser un estimador consistente de la varianza, pero lo que va a ocurrir es que este estimador va a ser un estimador que va a ser un estimador inflado, va a ser un estimador en el que vamos a tener menos precisión, no vamos a tener más precisión en la identificación de beta 1, y esto otra vez intuitivamente debiese tener sentido, ¿no es cierto? El modelo correcto solo debiese incluir x1 más el componente no sistemático. Al incluir esta parte de acá, lo que estamos haciendo es que parte de lo que debiese ser la volatilidad del U, lo estamos absorbiendo, entre comillas, por los movimientos de x2. Y por lo tanto, incorrectamente, estamos estamos entregando menos capacidad de identificar a esta parte de acá. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Estamos incluyendo más ruido, entre comillas. Al incluir más ruido, estamos haciendo menos precisa la estimación del beta 1 en el segundo caso. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Vean una cosa divertida. Una cosa divertida, entre comillas, es que asintóticamente, demuestren en la casa con calma, si es que los x1 y los x2 son ortogonales, tendiesen a ser ortogonales, ¿sí?
lo que va a ocurrir es que el término de acá, este de acá, este término de acá, va a tender a parecerse este de acá, porque los x1 y los x2 son ortogonales. ¿Sí? Demuestren eso con calma en la casa. Si es que x1 y x2 son ortogonales, entonces lo que va a ocurrir es que asintóticamente el el incluir variables irrelevantes no va a afectar en la eficiencia. Y vean que entonces, si es que x1 y x2 son ortogonales, lo que estamos teniendo entonces es que, por un lado, x1 y x2 son ortogonales, entonces omitir variable relevante no va a afectarnos en términos de insesgamiento, ¿sí? Y consistencia, en la primera parte que habíamos dicho antes. Y en la segunda parte, si es que x1 y x2 son ortogonales, incluir variables irrelevantes va a tender a afectarnos menos también en pérdida de eficiencia. Y por lo tanto, cuando los regresores incluidos o excluidos no están correlacionados con los incluidos, con los x1, entonces los costos de omitir variable relevante o incluir variable irrelevante van a hacerse menores. ¿Sí? Obviamente, si es que x1 y x2 están correlacionados, entonces sabemos que las penas del infierno nos caen por omitir una variable relevante en el primer caso, y a su vez sabemos que van a haber costos importantes en términos de eficiencia y en términos de precisión si es que incluimos variables irrelevantes. ¿Sí? Porque esto puede inflarnos innecesariamente la varianza y hacer que lo que debiésemos poder decir con relativa precisión, dónde está el verdadero beta 1, lo vamos a decir con tremenda imprecisión porque estamos incluyendo variables que nos hacen confundir el efecto que tiene x1 sobre y con el efecto que tiene x2 sobre y. El incluir una variable irrelevante que esté altamente correlacionada con x1 y no debería estar incorporada, lo que hace es que hace que perdamos la posibilidad de identificar cuál es la parte de y que se mueve por x1, que es lo que nos interesa saber en este ejemplo, ¿no es cierto? Nos interesa saber cuál es el efecto que tiene x1 sobre y. Entonces, cuando x1 y x2 están altamente correlacionados, es más difícil distinguir el efecto que tienen x1 y x2. ¿Ok? Bien. Lo que voy a hacer entonces ahora es justamente hacer un enganchado un poco acá y entrar al tópico de multicolinealidad. ¿Ya? O colinealidad también, algunas personas lo llaman. Pregunta, ¿han visto esto en su curso de métodos cuantitativos 1? El tema de colinealidad. ¿No? ¿Adolfo? ¿Alguien más no lo vio? ¿O solo Adolfo está en la clase? Matías tampoco lo vio. Vamos a ver si hay alguien más que lo vio. Agustín algo vio. Gabriel algo vio. Lo que dijo del estimador, ¿quién me ha preguntado? Adolfo. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, o sea que no puedo responder eso. El Variance Inflation Factor, exacto, Agustín. Ok. Bien. Ok, entonces, déjenme contarles un poco respecto a esto y obviamente en unos minutos más voy a tratar de decirles por qué me parece que hay un enfoque similar a los anteriores para ver inclusión de variable relevante. Perdón, no entendí tu pregunta, Vicente. Inclusión de variable relevante es simplemente que estoy estimando el modelo correcto, ¿no es cierto? Entonces, la vida es hermosa en ese caso. El modelo estimado y el modelo correcto coinciden y el estimador de beta es x transpuesta x inversa, x transpuesta y, la matriz de varianza y covarianza es sigma cuadrado x transpuesta x inversa, el estimador es MELI, el estimador es insesgado, el estimador es consistente, el mundo es hermoso. Cuando tuve la suerte de incluir las variables que debiese incluir y no omito variables que no debiese omitir. ¿Sí? Entonces, si es que el modelo está bien especificado, todo lo que hemos discutido funciona. El criterio para decidir la variable de cada forma. Eso vamos a discutirlo justamente ahora, un poquito más tarde, Vicente. No te adelantes, vamos a tratar justamente de discutir en la vida real
Dios no ha sido lo suficientemente amable como para mandarnos por fax cuáles son las variables relevantes y cuáles son las irrelevantes. En la vida real no sabemos cuáles son las relevantes y cuáles son las irrelevantes. En la vida real nos movemos en un nivel de conocimiento que es distinto a conocer el modelo. Y como no conocemos el modelo, lo que tenemos que hacer es tener maneras de poder llegar al modelo correcto, entre comillas. Justamente eso vamos a hacer un poquito más tarde. Es la parte que más útil me parece, y yo creo que es la que menos han visto y seguramente no van a ver más en sus cursos. O sea que ustedes van a ser los únicos iluminados que van a ver estas cosas porque las ven conmigo. Que es la pregunta más relevante, obviamente, ¿no es cierto? La pregunta relevante es, yo nunca sé en la vida real cuáles son las X que debiese incluir y cuáles no. Entonces lo que vamos a hacer es discutir qué tipo de procedimientos debiésemos utilizar para escoger cuáles variables incluir y cuáles no. Bien. Vamos a discutir entonces ahora colinealidad, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la historia acá? Colinealidad es un fenómeno, entre comillas, que ocurre cuando las variables, las X que estamos incluyendo están altamente correlacionadas. Entonces, justamente el caso en el cual teníamos que las X1 y las X2 están altamente correlacionadas es lo que llamamos el caso de multicolinealidad. Cuando las variables X1 y X2 se mueven juntas, ya sea en direcciones opuestas o en la misma dirección, pero tienen una alianza o correlación muy alta. Entonces lo que ocurre es que es difícil atribuir cuál es el efecto que tiene X1 sobre Y y cuál es el efecto que tiene X2 sobre Y. Esa es básicamente la idea detrás de colinealidad. ¿Okay? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a discutir básicamente, primero, cuál es la naturaleza de colinealidad, cuáles son las maneras en las que típicamente se han utilizado para detectar, entre comillas, este problema. Vamos a ver que en realidad esto no es un problema. Cuáles son los efectos que tiene colinealidad y algunas de las, como ven que he colocado entre comillas, los remedios que la literatura ha querido utilizar para esto. Lo coloco entre comillas porque, como vamos a discutir, estos no son en realidad muchos remedios. Este remedio no va a ser muy divertido. Entonces voy a tratar acá les voy a presentar el segundo ejemplo. No se recuerdan, les pedí que recuerden siempre la historia esta del R cuadrado, de por qué el R cuadrado no es tan importante como nos lo han contado. Espero que recuerden esa historia, porque esa historia es pedagógicamente importante. Y la segunda historia que va a ser pedagógicamente importante es por qué perdemos un poco el tiempo cuando discutimos colinealidad. Pero lamentablemente lo seguimos perdiendo porque todavía hay libros de texto que enfatizan esto como un problema. Entonces déjenme volver a motivar esto un minuto. No sé si recuerdan, espero que sí, que uno de los supuestos que teníamos en el modelo de regresión lineal era que la matriz X transpuesta X era de rango completo, o era de rango K, o que X transpuesta X era invertible. Esos eran los supuestos que teníamos, ¿no es cierto? Obviamente, si es que X transpuesta X no es invertible, ¿sí? O X transpuesta X no es de rango completo, o X no es de rango completo, no es de rango K, entonces lo que va a ocurrir es que el estimador de beta, el beta gorro, no va a poder ser estimado, porque no vamos a obtener X transpuesta X inversa. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué la matriz de X transpuesta X no es invertible? Ya hemos discutido ese caso. El caso es cuando alguna columna de las X puede expresarse como una combinación lineal de las otras, una combinación lineal exacta de las otras. Entonces quiere decir que alguna variable que estamos incluyendo está perfectamente correlacionada con otras variables que también estamos incluyendo. Y por lo tanto, estamos incluyendo demasiada variable, que hay por lo menos una variable redundante, que no aporta absolutamente nada de información, porque las otras variables que estamos incluyendo miden exactamente lo mismo. Ejemplo, entonces, supongan que ustedes dicen, yo creo que la demanda de papas fritas en el país depende del consumo, y también depende de la inversión, y también depende del gasto de gobierno, y también depende del PIB. Obviamente, muy mala idea, porque PIB es igual en una economía cerrada, por lo menos, PIB es consumo más inversión más gasto, y por lo tanto, obviamente, si yo además incluyo como regresor el PIB, voy a tener colinealidad perfecta. Otro ejemplo de eso, supongan que yo creo que la demanda de papas fritas, o la demanda de Coca-Cola, digamos, depende del precio de la Coca-Cola, digamos, el logaritmo del precio de la Coca-Cola, depende del precio de la Pepsi-Cola, digamos que es el sustituto, el logaritmo de P2, sustituto tremendamente imperfecto, si me preguntan. Y por alguna razón también decido incorporar el precio relativo entre la Coca-Cola y la Pepsi. Obviamente, como están en logaritmos, logaritmo de P1 menos logaritmo de P2 es exactamente igual al logaritmo de P1 sobre P2 y por lo tanto otra vez tengo colinealidad perfecta.
O, por ejemplo, hay una persona que dice, mira, yo creo que el consumo de las personas depende del ingreso laboral, del ingreso no laboral y del ingreso total. Obviamente, trivialmente tonto, porque ingreso laboral más ingreso no laboral es ingreso total. Entonces, incorporar esa variable que ya está tomada en cuenta con una combinación lineal de las otras no tiene sentido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo tenga colinealidad perfecta, no voy a poder estimar el modelo porque X transpuesta a X no va a ser invertible, primera cosa. Y segunda cosa, este no es un problema en el sentido estricto de los datos. Esto es simplemente un descuido. Es que yo no estoy tomando en cuenta que la información que estoy incorporando es irrelevante, es innecesaria, ya está incorporada. Entonces, basta con, por ejemplo, en este ejemplo, colocar simplemente el logaritmo del precio de la Coca-Cola y el logaritmo del precio de la Pepsi, o colocar el logaritmo del precio de la Coca-Cola y el logaritmo del precio relativo entre la Coca-Cola y la Pepsi, y con eso estoy listo. Con eso me es suficiente para controlar por el efecto del sustituto, ¿sí? No necesito colocar las tres variables para hacer eso. Y por lo tanto, entonces, en ese caso, lo que ocurre es que este no es un problema, esto es simplemente un descuido. Y lo que hago es asegurarme de ver bien dónde está el problema o el descuido y omitir la variable, una de las variables, cualquiera de las variables que está perfectamente correlacionada con las demás, y con eso resuelvo el problema. Entonces, colinealidad perfecta no es un problema, entre comillas, es simplemente un descuido. ¿Dónde está el problema, entre comillas? Está cuando tengo lo que se llama casi multicolinealidad, ¿okay? Que es el caso en el que no tengo colinealidad perfecta, ¿sí? Pero tengo multicolinealidad en el sentido de que los regresores que estoy incluyendo no están perfectamente correlacionados, pero están altamente correlacionados, ¿ok? Y por lo tanto, el problema ahora no es un problema de especificación. No es que no debiese incluir los regresores que estoy incluyendo. Es que estoy incluyendo regresores que lamentablemente están correlacionados con otros regresores que también he incluido, que están altamente correlacionados con otros regresores que estoy incluyendo. Por lo tanto, el problema, entre comillas, no es un problema de identificación, no es que no estoy estimando el efecto que tiene X1 sobre Y o el efecto que tiene X2 sobre Y. Entonces, volviendo al ejemplo que teníamos antes, el modelo correcto, entre comillas, va a ser este de acá, el modelo en que debiesen estar X1 y debiese estar X2. Acá no estoy diciendo que estoy estimando el modelo incorrecto, lo que estoy diciendo es que estoy estimando un modelo en el que incorporo X1 y X2, pero a su vez X1 y X2 están altamente correlacionados. Entonces, el modelo estimado y el modelo correcto son los mismos, pero X1 y X2 están altamente correlacionados. Como X1 y X2 están altamente correlacionados, yo sé que el estimador de la varianza, el beta 1, va a ser mayor que si es que omitiese los X2 entre comillas. Eso es lo que hemos discutido hace un minuto. Pero obviamente no podemos omitirlo en este caso porque las X2 son variables relevantes. No podemos omitir. Lo que ocurre entonces es que nuestro problema no está en que no podamos identificar el efecto que tiene X1, por ejemplo, sobre Y, o sea, el beta 1, o el efecto que tiene X2 sobre Y, o sea, el beta 2, sino va a estar en el problema de eficiencia, que la matriz de varianza y covarianzas del estimador de beta 1 o del estimador de beta 2 van a estar, entre comillas, inflados. Van a estar inflados porque X1 y X2 son altamente correlacionados y por lo tanto no puedo identificar con precisión el efecto que tiene cada regresor. ¿Ok? Entonces déjenme contarles un poco cómo la literatura típicamente avanza o trata este tema. La manera en que trata este tema es la manera en que típicamente se trataría, por ejemplo, una enfermedad, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces lo que se hace primero es que típicamente dicen, veamos si este es un problema o no, entonces vas al médico, dicen, quiero saber si tengo esta enfermedad o lo que fuera, y el médico nos manda un conjunto, te pregunta si tenemos un conjunto de síntomas. Tenemos un conjunto de síntomas, lo que va a hacer es que nos va a mandar al laboratorio, nos vamos a hacer un test, y después de hacer el test, vamos a volver con el médico al test, vamos a decir, mira, estos son los resultados del test, y él nos dirá si tenemos o no tenemos el problema, o si cree que tenemos o no tenemos el problema. Obviamente podemos tener falsos positivos, falsos negativos, todas las historias que seguramente conocen de los problemas que ahora más que nunca que tenemos con la medicina en este sentido amplio, ¿no es cierto? Pero a ver, los síntomas o la fiebre, digamos, típicamente, cuando tenemos un problema, entre comillas, de casi colinealidad o multicolinealidad, es que típicamente ocurre lo siguiente, que cuando tenemos este problema, entre comillas, pequeños cambios en nuestra muestra, incluir una variable, o incluir un dato más, o quitar un poquito de datos, puede cambiar radicalmente los estimadores. O sea, un estimador cambia mucho si es que incorporamos o dejamos de incorporar observaciones. ¿Por qué? Porque obviamente puede ocurrir que en una parte de la muestra X1 y X2 estén más correlacionados que en otra,
Y por lo tanto, cuando metemos más observaciones o quitamos más observaciones o quitamos algunas observaciones, la correlación o la covarianza muestral que tiene X1 y X2 puede cambiar mucho, y al cambiar mucho puede afectar mucho al estimador de beta 1 y de beta 2. ¿Ok? La segunda cosa que puede ocurrir, y que típicamente ocurre, es que los testes aparecen como no significativos. Esto otra vez, ¿por qué? Porque cuando estamos incluyendo variables relevantes, X1 y X2 son relevantes, pero están altamente correlacionadas, sabemos que la precisión con la que estimamos el beta 1 y el beta 2 va a disminuir a medida que X1 y X2 estén más correlacionadas. Y por lo tanto, la matriz de varianza y covarianzas va a hacerse más grande. Como se hace más grande, cuando hacen su test T, en el test T tienen el beta 1, su estimador en el numerador, menos la hipótesis nula, dividido el estimador de la desviación estándar del beta 1. Como el beta 1, como X1 y X2 están altamente correlacionados, lo que va a ocurrir es que la varianza del beta 1 va a tender a hacerse muy grande. Como la varianza del beta 1 se hace muy grande y está en el denominador, el test T va a tender a hacerse muy chico. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, lo que puede ocurrir es que los testes me aparecen como no significativos, pero si yo, por ejemplo, veo el R cuadrado es alto. Y el R cuadrado alto, ¿se acuerdan? Por la tarea 1, el R cuadrado tenía una relación con el test F, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, un R cuadrado alto puede estar señalizando que todos los coeficientes, a excepción de la constante, son distintos de 0. Pero esto nos lleva a una contradicción, porque individualmente cada coeficiente aparece como no significativo, pero en su conjunto todos aparecen como significativos. Y por lo tanto, obviamente quiere decir que no estamos estimando con precisión los efectos individuales, pero que los X1 y los X2 potencialmente pertenecen al modelo y por lo tanto no debemos excluirlos. ¿Ok? La otra cosa que muchas veces se dice es que por estos cambios de signo o por estos cambios pequeños en muestra tienen efectos importantes sobre los estimadores. Esto a veces produce cambios hasta con signos o magnitudes raras, yo qué sé, porque estamos cerca de que X transpuesta a X no sea invertible. No estamos con que X transpuesta a X no es invertible, pero estamos cerca de eso. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, el problema ocurre porque X transpuesta a X es casi no invertible, pero es invertible. ¿Sí? Y por lo tanto, estamos cerca de tener casi dependencia lineal perfecta, pero no tenemos dependencia lineal perfecta. Las X1 y X2 están altamente correlacionadas. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es discutir primero algo de intuición respecto a cuál es el efecto que tiene que las X1 y las X2 estén altamente correlacionadas, que es lo que les decía hace un minuto. ¿Ok? Yo creo que vamos a poder terminar. Bien. Piensen un minuto en este problema. Supongamos que Y depende de un conjunto de regresores X1 y un conjunto de regresores X2. Hagamos que el X1 sea un solo regresor y el X2 sean todos los demás regresores. ¿Ok? Por lo tanto, en X transpuesta a X están tanto X1 como X2. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es que voy a asumir, o voy a hacer el ejemplo para solamente un regresor, el X1. Que digamos que el X1 está altamente correlacionado con los otros X que estoy incluyendo, que son los X2. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a calcular la matriz de varianza y covarianzas, o el estimador de la matriz de varianza y covarianzas, del efecto del X1 sobre Y, o sea, el beta 1 gorro, lo que tenemos que hacer es ver el componente 1,1 de la matriz X transpuesta X inversa. No sé si están de acuerdo conmigo. Porque el componente 1,1 de X transpuesta X inversa me da, multiplicado por sigma cuadrado, me va a dar la varianza del beta 1 gorro. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien diga no si es que no me está siguiendo? Maravilla. Todos me están siguiendo. Tú te perdiste. Ok. A ver, cierra los ojos un minuto. A mí me funciona cerrar los ojos para recordar las matrices. Recuerden, ¿cómo era la matriz de varianza y covarianzas de beta gorro? Donde beta gorro es el vector de parámetros de todos los betas, ¿no es cierto? ¿Qué era beta gorro? Perdón, la matriz de varianza y covarianza de beta gorro. Era sigma cuadrado por X transpuesta X inversa. ¿Todos de acuerdo, no es cierto? Sigma cuadrado X transpuesta X inversa es la matriz de varianza y covarianzas del beta gorro. Supongan que quiero hacer inferencia respecto al beta 1, al primero de los betas. Entonces, ¿qué tendría que hacer para hacer inferencia respecto al primero de los betas? Tengo que agarrar
el componente, ¿qué dimensión tiene la matriz sigma cuadrado de x transpuesta x inversa? Tiene dimensión k por k. Si tengo 8 regresores, es una matriz 8 por 8, que muestra la matriz de varianzas y covarianzas de los betas gorros, ¿sí? De los 8 beta gorros. Si yo quiero simplemente ver la varianza del beta 1 gorro, lo que tengo que hacer es agarrar el componente 1, 1 de esa matriz de varianzas y covarianzas. O sea, fila 1, columna 1. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí, Vicente? Perfecto. Entonces, lo que quiero hacer ahora es simplemente hacer un zoom en el componente 1, 1 de x transpuesta x inversa. O sea, fila 1, columna 1 de la matriz x transpuesta x inversa, que es una matriz de dimensión k por k. ¿Ok? Entonces, otra vez, para que vean cuánta milla le estamos sacando a lo que hemos hecho en el control 1, si es que yo quiero ver el componente 1, 1 de la matriz de varianzas y covarianzas del beta gorro, o sea, solamente el beta, la matriz de varianzas y covarianzas del beta 1 gorro, entonces tomo el resultado que hemos visto de la matriz del beta 1 gorro cuando estoy particionando o de un subconjunto de los betas. Entonces acá tengo justamente el componente 1, 1. ¿Sí? Esto es lo que hemos hecho en el control 1. Entonces, como ven, el control 1 ha sido... Los resultados del control 1 le estamos sacando todo el partido posible porque estamos mostrando que lo utilizamos todo el momento, que no es simplemente una gimnasia intelectual curiosa de matrices, sino que es muy útil para todo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, tenemos el componente 1, 1 de x transpuesta x inversa. ¿Sí? Esto es simplemente x1 transpuesto identidad menos p sub 2, ¿sí? M2 es identidad menos p sub 2, y por lo tanto nos va a quedar x1 transpuesta x1 menos x1 transpuesta, y acá está p sub 2, x1. ¿Todos de acuerdo? Ya. Como les había dicho, por conveniencia, estoy tomando como x1 simplemente el primer regresor. Entonces, este x1 va a ser simplemente un vector de x, ¿sí? De dimensión t por 1. Y por lo tanto, x1 transpuesta x1 es simplemente la suma de cuadrados de los x1, que es un escalar. Es un escalar. Y por lo tanto, como es un escalar, esto es un escalar, todo esto también es un escalar. Entonces yo podría multiplicar y dividir por la suma de los x1 cuadrado, que es lo que he hecho acá. Entonces demuestren en la casa con calma que esto es exactamente lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque en el ejemplo de acá, la identidad de acá es simplemente un escalar. ¿Sí? Esta identidad es simplemente un escalar en este caso. ¿Ok? Entonces, vean esta expresión de acá. ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces, quiero que ahora por un minuto, nos centremos. ¿Estamos de acuerdo en que esta expresión sale de acá? No hay ninguna magia acá. Simplemente hagan nuevamente la operación, sumar, multiplicar y dividir, y van a llegar exactamente a esto. Quiero que ahora vean por un minuto, quiero que se concentren en lo que voy a ir empezando a sombrear. Y quiero que me vayan diciendo qué es. Ah, perdón, solo concéntrense en el numerador. Acá, olvídense del denominador, solo el numerador. Esa parte del numerador, que empieza por x2 transpuesta x2 inversa. ¿Qué es? ¿Qué es x2 transpuesta x2 inversa? x2 transpuesta x1. ¿Qué es eso? Cualquier persona que esté despierta. ¿Absolutamente nadie? Cristian está en lo correcto, ¿no es cierto? Sería esta parte de acá, x2 transpuesta x2 inversa, x2 transpuesta x1, sería, ahora quiero que otra vez, por un minuto, hagan esta gimnasia, que en lugar de colocar x2, vean donde dice x2 como x, y en lugar de colocar x1, vean x1 como y. Solamente esta gimnasia hagan por un minuto. Entonces, acá tendríamos x transpuesta x inversa, x transpuesta y. Esa es la fórmula para nuestro beta gorro de una regresión de y contra x. Pero en este ejemplo, nuestro y es x1 y nuestro x es x2. Por lo tanto, esta parte de acá es simplemente el beta gorro de una regresión de x1 en x2. x1 con variable dependiente y x2 con variable, como los regresores.
Entonces, esta parte de acá es como si fuese un beta gorro de una regresión de x2 contra x1. X1 contra x2, ¿sí? Quiero que ahora, por un minuto, vean esta parte más. Otra vez, olvídense el denominador por un minuto. Ahora le estoy premultiplicando por x2 eso. ¿Qué sería esta parte de acá? X2 por ese beta gorro. ¿Qué sería? Quiero que otra vez, por un minuto, exacto, muy bien, Vicente. Sería el x1 gorro, que sería el valor predicho para x1, si yo regresiono x1 como si fuese la variable dependiente, recuerden que es un regresor, x1 como si fuera la variable dependiente, en función de todos los demás regresores, que eran los x2. Entonces, esa parte de acá sería como el valor predicho de los x1, ¿ok? Y entonces, simplemente jueguen por un minuto con esto. El numerador ahora, todo el numerador, esta parte de acá, todo el numerador, olvídense del denominador por un minuto, sería como x1 transpuesta x1 gorro. Por un minuto nada más, asuman como si esta parte fuese también x1 gorro, este primer término de acá. Entonces, el numerador se va a parecer mucho a la suma de cuadrados estimados. No sé si me siguen. Estimados de la regresión de x1 como variable dependiente y x2 como regresor. Y en el denominador tenemos la suma de cuadrados de los, el denominador, la suma de cuadrados de los x1. Por lo tanto, este término de acá se parece mucho a lo que sería el r cuadrado de una regresión de x1 como la variable dependiente y x2 como regresor. Revisen nuestra definición de r cuadrado. Yo sé que no es exactamente igual y además que debiese ser la parte centrada, ¿no es cierto? Recuerden que tenía que ser la varianza del denominador estaba metida abajo, ¿no es cierto? La varianza de y estaba metida abajo. Esto no es exactamente eso, pero se parece mucho a eso. Y por lo tanto, quiero que simplemente lo aproximemos como si fuese eso, ¿ya? El r cuadrado. Y de hecho esto lo vamos a llamar el r cuadrado parcial. ¿Ya? El r cuadrado parcial. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que por un minuto vean esto de expresión de acá. Entonces, como lo tenemos acá, esta parte de acá sería como el r cuadrado parcial, que es lo mismo el r cuadrado sub 1, y por lo tanto, todo este término de acá me queda simplemente como x1 transpuesto x1 dividido, por esto, ¿no es cierto? Y como esto está a la inversa, y esto es un escalar, esto va a ser lo mismo que 1 sobre esto, ¿ya? Quiero que ahora vean un minuto qué es lo que está ocurriendo acá. Este r cuadrado sub 1 me dice cuán correlacionados están x1 con los demás x2. Supongan el caso en que x1 no está correlacionado, pero para absolutamente nada con las x2. ¿Qué valor debería adoptar el r cuadrado 1? Cuando no hay ninguna relación entre x1 y x2. ¿Qué valor debería adoptar? 0. Como debiese adoptar el valor 0, vean que este término de acá debiese converger a 1 sobre x1 transpuesta x1, que otra vez, si venimos acá, debería ser lo que ocurría cuando x1 y x2 no están correlacionados y acabamos con esta matriz de varianza y covarianza. ¿Me siguen? La matriz de varianza y covarianzas del beta 1, gorro, no va a estar afectado por que hemos incluido las x2 porque los x2 no están correlacionados con los x1. Por lo tanto, si los x2 no tienen absolutamente ninguna relación con los x1, lo que va a ocurrir es que para obtener la varianza del beta 1 gorro, no necesito nada de información de las x2, que es lo que habíamos visto antes. Cuando x1 y x2 no están correlacionados, incluir una variable irrelevante no tiene mayor efecto sobre inferencia, por lo menos asintóticamente, ¿no es cierto? Vamos a ser igual de precisos en ese caso. Y además, si no incluimos las x2, también vivimos en el mundo bonito en el que, omitiendo variables relevantes que eran las x2, nuestro estimador iba a ser de todos modos insesgado y consistente. Ahora estamos en el caso en el que estamos incluyendo las x2 y las x2 no están correlacionadas con x1. Por lo tanto, en ese mundo es un mundo hermoso y feliz. Lamentablemente, en la vida real, en el planeta Tierra, x1 y x2 no es que no estén correlacionados, sino que están altamente correlacionados. Por eso estamos discutiendo el problema cuando tenemos multicolinealidad, cuando x1 y x2 están altamente correlacionados. Vayamos ahora al otro extremo. Supongan ahora que x1 y x2 no solo están altamente correlacionados, sino están perfectamente correlacionados.
Si están perfectamente correlacionados, ¿qué va a pasar con el R cuadrado? Y Vicente se ha adelantado en la respuesta, yo creo. O no sé. O Vicente, no, Vicente se ha equivocado en la respuesta anterior. Pero Vicente ha acertado en la siguiente respuesta. No se dan cuenta, pero buena parte de las veces las respuestas son 0 o 1. Entonces, uno tiene un 50% de probabilidad de no equivocarse. Cuando te preguntan algo, tú dices 0 o 1, y 50% de las veces estás más o menos en lo correcto. Ok. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay correlación perfecta entre los regresores? Los X1, los X2, los X1 se pueden expresar como combinaciones lineales de los X2. Eso querría decir que el R cuadrado sub 1, o sea, el R cuadrado de una regresión de X1 contra X2, me va a dar que esta relación, el valor predicho para X1, va a ser exactamente el mismo valor de X1. Y por lo tanto, el R cuadrado sub 1 va a tender a 1. Si el R cuadrado sub 1 tiende a 1, ¿qué va a ocurrir con esta parte de acá? Como el R cuadrado sub 1 tiende a 1, el denominador va a tender a 0, y si el denominador tiende a 0, la varianza del beta 1 gorro va a tender a infinito. Eso quiere decir que, obviamente, yo no voy a poder decir absolutamente nada de dónde está el beta 1, porque la varianza va a estar en términos infinito e infinito. Entonces, a medida que el X1 va correlacionando más con los X2, voy a ser menos preciso respecto al efecto individual que tiene X1 sobre Y. No voy a ser muy preciso respecto a saber dónde está el beta 1, porque la varianza del beta 1 gorro se va a ver más inflada a medida que más correlación hay entre regresores. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos entonces a discutir. Ustedes han partido con doctor, creo que tengo fiebre, o sea, los testes son bajos, el cuadrado es alto, etc. Entonces el doctor nos dice, bueno, una recetita, vayan al laboratorio y háganse unos tests para evaluar si es que tienen el problema de colinealidad o no, entre comillas, ¿ok? Entonces, la variante más simple de detectar colinealidad es justamente lo que decían nuestros compañeros hace unos minutos, que era lo que se llama el Variance Inflation Factor. Son unos tests muy simples, y el test de Variance Inflation Factor lo que hace es simplemente lo siguiente. Estima las correlaciones parciales, se llaman, de correr una regresión del primer regresor contra todas las X. Guardan ese R cuadrado. El segundo regresor contra todas las demás X, guardan ese R cuadrado. El tercer regresor contra todas las demás X, guardan ese R cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, si tienen 8 regresores, van a tener 8 R cuadrados parciales. Y lo que hacen es evaluar si alguno de los R cuadrados parciales es mayor que el R cuadrado de la regresión de Y contra todas las X. Si ocurre eso, entonces ustedes van a decir que potencialmente tienen problemas de colinealidad. ¿Por qué? Porque otra vez tienen el problema en que el ajuste, entre comillas, o la correlación entre regresores es mayor que la correlación entre la variable dependiente y todos los regresores. Y por lo tanto, potencialmente tienen este problema, entre comillas. ¿Sí? Una manera un poquito más sofisticada, yo creo un poquito más elegante, de evaluar si tengo, entre comillas, problemas de colinealidad, es utilizar el número de condicionamiento de Beasley. Y el número de condicionamiento de Beasley lo que hace es básicamente lo siguiente. Ustedes generan una matriz B, y esta matriz B es lo siguiente. Toman la matriz X transpuesta X, y la pre y la post multiplican por una matriz diagonal. Y en la diagonal principal de la matriz, lo que hacen es que van colocando 1 sobre la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de los X1, de la suma de cuadrados de los X2, hasta la suma de cuadrados de los XK. Entonces, tienen 8 regresores, entonces acá colocan 1 sobre la raíz cuadrada de la suma de cuadrados del primer regresor, del segundo regresor, del tercer regresor, del cuarto regresor, etc. Entonces, si ustedes construyen la matriz S, esta matriz B, que es S por X transpuesta X, S, háganlo con calma en la casa. Una cosa que se puede demostrar, háganlo con calma en la casa, es que la matriz B es una matriz que en la diagonal principal es llena de unos. La diagonal principal de la matriz B es unos. Y los componentes afuera de la diagonal principal van a estar tomando en cuenta, en el numerador, van a estar, por ejemplo, X1 transpuesta X2, ¿sí? Dividido la raíz de los X1, la suma de los X1 al cuadrado por la raíz de los X2 al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Háganlo con calma en la casa, ¿ya? Háganlo con calma en la casa. ¿Qué es lo que ocurre acá entonces? Esta matriz B, quiero que piensen un minuto en esto. Supongan que todos los regresores son ortogonales uno del otro. ¿Ya? Si todos los regresores son ortogonales uno del otro, hagan con calma esto en la casa, la matriz B se va a ver igual a una matriz identidad.
¿Por qué? Porque hemos dicho que la matriz B va a tener en la diagonal principal unos, y todos los componentes fuera de la diagonal principal van a tender a cero, porque x1 y x2 no están correlacionados, x1 y x3 no están correlacionados, x8 y x7 no están correlacionados, etc. Todos los componentes fuera de la diagonal principal van a tender a cero. Y por lo tanto, la matriz B va a tender a una matriz de identidad. ¿Sí? Lo que nos dice Beasley es, construyan esta matriz B con los datos que ustedes tienen, y luego de haber hecho eso, computen los eigenvalues de la matriz B. ¿Cuántos eigenvalues van a tener esta matriz? K eigenvalues, ¿no es cierto? Porque la matriz B es de dimensión K por K. Y lo que nos dice Beasley es, y todos los eigenvalues van a ser no negativos, van a ser positivos. ¿Por qué? Porque esta matriz es positiva definida. ¿Sí? Lo que nos dice Beasley es, obtengan todos los eigenvalues, los K eigenvalues, y ahora reporten este numerito gamma, y este numerito gamma va a ser la raíz cuadrada de la razón entre el mayor de los eigenvalues que obtengan dividido el menor de los eigenvalues que obtengan. ¿Ok? ¿Bien? Ok, entonces déjenme por un minuto decir cuáles son los dos extremos a los que van a enfrentarse. El extremo 1 es que ninguno de los regresores está correlacionado con ninguno de los otros regresores. Entonces lo que va a ocurrir es que esta matriz B va a tender a ser una matriz de identidad. Como B tiende a ser una matriz de identidad, todos los eigenvalues de la matriz de identidad van a ser unos. ¿Sí? Por lo tanto, el mayor de los eigenvalues va a ser 1 y el menor de los eigenvalues también va a ser 1. Por lo tanto, gamma, cuando ninguno de los regresores está correlacionado con los otros, gamma va a tender a 1. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué ocurre ahora cuando alguno de los regresores está perfectamente correlacionado con los otros regresores? Lo que va a ocurrir es que la matriz X transpuesta a X no va a ser invertible. Y si recuerdan, una manera de computar los eigenvalues de una matriz, sabemos que el determinante de una matriz va a ser la suma de los eigenvalues de la matriz, ¿no es cierto? Y si X transpuesta a X no es invertible, quiere decir que el mayor de los eigenvalues, el menor de los eigenvalues de una matriz que no es invertible va a ser 0, porque el determinante de una matriz que no es invertible es 0. ¿Todos de acuerdo? Y por lo tanto, lo que va a ocurrir en este caso, como el menor de los eigenvalues va a tender a 0 cuando tengo colinealidad perfecta, lo que va a ocurrir entonces es que el gamma va a tender a diverger. Por lo tanto, entonces, gamma va a estar entre 1 e infinito. 1 es el caso en el que no hay correlación entre ninguno de los regresores que estoy incluyendo, e infinito va a ser el caso cuando hay colinealidad perfecta. Entonces, obviamente, cuando no hay colinealidad perfecta, que es el caso que estamos discutiendo, si es que el gamma es grande, entre comillas, entonces vamos a decir que potencialmente tenemos un problema de colinealidad. Obviamente, definir qué es grande es un problema relativo. Beasley lo que hace es sugerir, en base a experimentos y demás cosas, es que uno se preocupa, entre comillas, si es que el gamma es mayor que 20. Si el gamma es mayor que 20, o sea, si es que uno computa un gamma mayor que 20, entonces dice que potencialmente hay un problema de colinealidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre después de haber hecho esto? Bueno, después de haber hecho esto, uno llega con los resultados del laboratorio con el médico y le dice, he tenido este problema, entre comillas, ¿no es cierto? Y el médico lo que va a tratar de hacer es tratar de decirnos cómo resolvemos este problema. Y hay varias maneras en las que se han tratado de resolver este problema, entre comillas. La primera de las maneras es la de tratar de resolver este problema simplemente tratando colinealidad o casi colinealidad o multicolinealidad como si fuese colinealidad perfecta. Entonces, lo que se hace típicamente es decir, bueno, vean cuál de sus regresores está altamente correlacionado con los demás, aunque no esté perfectamente correlacionado con los demás, y omitan ese regresor. Hacer eso es lo mismo que asumir que colinealidad es lo mismo que colinealidad perfecta, que no es. ¿Cierto? Y obviamente una cosa que sabemos es que si es que nosotros debiésemos incluir, por ejemplo, X1, y no lo incluimos porque está altamente correlacionado con las demás variables, pero X1 pertenece al modelo, sabemos que estamos omitiendo una variable relevante. Y cuando vamos a la discusión de omisión de variables relevantes, hemos dicho que la peor idea que podemos tener es omitir una variable relevante cuando la variable relevante omitida está correlacionada con las incluidas, que es justamente el problema que tenemos acá. Por lo tanto, la solución, entre comillas, de reducir la dimensión de X, eliminando alguna variable, es justamente lo peor que podríamos hacer, porque estamos omitiendo ahora una variable relevante que es altamente correlacionada con todas las que estamos incluyendo y por lo tanto vamos a crear un problema de sesgo
no tan relevante, pero sí de inconsistencia, y además no solo inconsistencia, sino que vamos a estar atribuyendo efectos a X2 que debiesen ser atribuibles a X1. ¿Ok? Hay otros métodos que no vamos a discutir en este curso, que son un método que se llama el método de componentes principales, y otro método que se llama el método de Rich. Me parece que tal vez lo vean dependiendo con quién toman métodos 3, me parece que probablemente lo puedan ver algo en métodos cuantitativos 3. Estos son métodos que tratan de paliar el problema, entre comillas, que tenemos. ¿Cuál era el problema que teníamos? De no poder hacer inferencia precisa respecto a beta 1. No es que vamos a hacer inferencia incorrecta, la inferencia va a ser correcta, pero no vamos a poder identificar con precisión el efecto que tiene X1 sobre Y, porque X1 está altamente correlacionado con los demás regresores. ¿Ok?